Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase online organizada por el Departamento de Geografía e Historia y más concretamente por quien nos habla, Antonio Escudero. Bueno, el último día, si recuerdas, nos habíamos quedado en torno a las páginas 218 y 219 del libro de texto. Habíamos dado comienzo a un nuevo tema, ¿verdad? Un tema, el tema 12, que dedicábamos a las colonizaciones y a los pueblos anteriores a la llegada de los romanos en el año 218 a.C. a la península ibérica. E intentábamos dar respuesta a una pregunta que era la siguiente. Mientras que existieron civilizaciones como la egipcia, mesopotámica o, por ejemplo, también la griega, en los confines del mar Mediterráneo en dirección hacia Oriente, en el Mediterráneo más occidental, esto es, en la península ibérica, qué estaba ocurriendo y si fuimos un objeto de las distintas llegadas de pueblos procedentes del resto del continente europeo. Pues bien, os mandé varias actividades, las tienes justo aquí, el 1, el 2 y el 3 de la página 219. Así que vamos en primer lugar a corregir dichas actividades. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo veas perfectamente bien, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, perdón, de nuevo, vamos a ponerlo ahora sí. Y a partir de ahí, la primera pregunta decía quiénes eran los indoeuropeos, cuándo y en qué fases llegaron a la península y dónde se asentaron. Pues bien, atendiendo al primer interrogante, los indoeuropeos, en este caso, eran unos pueblos que provenían de las llanuras de Europa y formaban parte de grupos europeos y asiáticos con raíces lingüísticas parecidas. El segundo interrogante, ¿cuándo y en qué fases llegaron a la península? Se responde de la siguiente manera. Los indoeuropeos llegaron a la península en dos fases distintas. En la primera fase, a partir del siglo X a.C., llegaron grupos ligados a la cultura del hierro. Y en la segunda fase, a partir del siglo VIII a.C., llegaron otros grupos que llamamos genéricamente celtas. Atendiendo al último interrogante, ¿dónde se asentaron? Bueno, pues los primeros invasores indoeuropeos se asentaron en el este de la península, en Cataluña y en el Valle del Ebro, mientras que los segundos se expandieron por el norte, el centro y el oeste de la península. Así quedaría respondida el interrogante en torno a quiénes eran los pueblos indoeuropeos, cuándo llegaron y dónde se asentaron. Veamos el segundo de los interrogantes. La segunda pregunta que te mandé decía quiénes eran los pueblos colonizadores del Mediterráneo, de dónde provenían y en qué zonas de la península fundaron sus colonias. Bueno, pues los pueblos colonizadores del Mediterráneo eran los griegos, los fenicios y los cartagineses. A estos les vamos a dedicar precisamente la clase de hoy ahora después. Los griegos provenían del territorio de Grecia, concretamente de Fócea, los fenicios de Fenicia, en el actual Líbano, y los cartagineses de la ciudad de Cartago, una colonia fenicia situada en el norte de África, en el actual país de Túnez. Los pueblos colonizadores del Mediterráneo fundaron sus colonias en el Levante y en el sur peninsular. Por último, ¿qué grandes pueblos o zonas culturales se conformaron posteriormente y cuál era su ubicación? En este caso, los dos grandes pueblos o zonas culturales que se conformaron posteriormente fueron el área conocida como celta o celtíbera y el área poblada por los íberos. El área celta y celtíbera, se encontraban en el norte, centro y oeste de la península ibérica, mientras que el área poblada por los iberos se encontraba en el este y en el sur de la península. Bueno, pues una vez delimitadas las áreas de influencia, la época en la que llegaron pueblos indoeuropeos y pueblos colonizadores del ámbito mediterráneo y qué culturas desarrollaron, tanto la cultura celta, la celtíbera o, por ejemplo, también la cultura íbera en torno a la zona del Levante o Mediterráneo, a partir de ahí nos vamos a centrar, te decía anteriormente, en estos pueblos procedentes del Mediterráneo, griegos, fenicios y cartagineses. Así que vamos a pasar la página, vamos en este caso a la página 220 y 221 del libro de texto. De manera que presta atención, ve siguiendo el libro de texto, ve siguiendo tu pantalla porque, grosso modo, es más o menos lo mismo que te vas a encontrar ahora después en el libro de texto. Bien, nos encontramos con un mapa
que ves en pantalla y en torno a ese mapa vamos a ir siguiendo esta explicación. Decíamos anteriormente que son 3 pueblos fenicios procedentes del actual Líbano, al otro lado del mar Mediterráneo, griegos procedentes, en este caso de Grecia, pero concretamente de la zona de Asia Menor, concretamente también de la ciudad-estado de Focia, y los cartagineses procedentes del norte de África, más concretamente del actual Túnez. Pues bien, veamos en primer lugar las colonizaciones de los fenicios y de los griegos, dado que los fenicios son los primeros que arrancan la colonización de la península ibérica y se establecieron fundamentalmente en la zona del sur peninsular. Aquí fundaron algunas ciudades en el año 1100 a.C., como por ejemplo la ciudad de Gadir. Y aunque verás que está dentro del área de influencia cartaginesa, sí es cierto que esta ciudad fue, en este caso, un poblamiento originalmente fenicio. Hacia el siglo VII a.C. fueron los griegos, como te he dicho anteriormente, los que se establecieron procedentes de la ciudad-estado de Focia en Asia Menor, se establecieron en torno a la costa este peninsular. Quizá el ámbito de expansión de los griegos fue el que te señaló en el mapa y la ciudad más importante aparece señalada tal que hay también, la ciudad de Emporión. Desde estas enclaves, desde estas ciudades, Gadir, Cartagonova, posteriormente con los cartagineses, Anukralenque, Emporión, desde aquí establecieron lazos comerciales con las ciudades autóctonas. Esto significa que los barcos cargados de distintos metales, de distintas materias, viajaban por todo el mar Mediterráneo de un lugar a otro, es decir, desde estas colonias hasta los lugares de origen. ¿Qué es lo que intercambiaban? Pues fundamentalmente estaño, entre otros metales, así como hierro, pero también productos en salazón, es decir, productos curados con la sal y que aguantan mejor el paso del tiempo. Pero también otros productos manufacturados como telas, joyas, cerámicas, etcétera. En esta relación comercial que se establece entre estos pueblos en la península ibérica y el resto del territorio del mar Mediterráneo, bueno, pues estos pueblos aportaron a las poblaciones preexistentes e indígenas algunos elementos novedosos, como por ejemplo, pues nos trajeron la escritura, el uso de la moneda y también algunas creencias de tipo pues místico, religioso y grandes aportaciones también de tipo artístico, como por ejemplo puedes ver en estas estatuillas que tienen ciertas similitudes con algunas otras encontradas en la zona de la Baja Mesopotamia y también algunas otras encontradas en Egipto. No olvides que estos pueblos, es decir, los fenicios, los griegos, etcétera, mantenían algunos lazos comerciales también con Egipto y con la zona de Asia Menor. Por lo tanto, no es extraño que la influencia cultural de estos pueblos pues viajase por todo el Mediterráneo y llegase justo también a esta zona de influencia levantina peninsular. Nos quedaría un último pueblo, que es en este caso el pueblo de los cartagineses. Bueno, pues los cartagineses en este caso llegaron un poco más tarde. Los primeros en llegar, hemos visto, fueron los fenicios, seguidos en este caso de los griegos procedentes de Asia Menor, y los cartagineses llegaron aproximadamente hacia el siglo V antes de Cristo. Esto es, unos 600 años más tarde que los primeros fenicios y unos 200, 300 años más tarde que los primeros griegos también. Pero el hecho de que llegasen de manera más tardía no implica que su desarrollo fuese menor, más bien al contrario. Desde la zona de la actual Ibiza, desde ahí impidieron que los griegos se estableciesen hacia el sur, cerrándoles por completo el paso. De manera que en su pretensión griega de llegar hacia el sur, se encontraron con el control que existía a partir de esta franja por parte de los cartagineses.
Al mismo tiempo, los cartagineses rivalizaron con el pueblo preexistente, que eran los fenicios, de manera que expulsaron a gran parte de los fenicios de la península ibérica y se establecieron por la zona sur y también levantina. De manera que el pueblo preponderante y más importante a partir de ahora va a ser el pueblo cartaginés. Empiezan a controlar el comercio, fundamentalmente el estaño, hierro, la plata y también las factorías de salazón. Date cuenta que no existían neveras, no existían otros instrumentos de conservación de los alimentos, más allá, en este caso, del ahumado o más allá de la técnica de salar. Igual que nosotros salamos los jamones, ellos salaban, entre otras cosas, pues desde la carne hasta también el pescado. Exactamente igual que ahora en tiempos que hemos pasado de Semana Santa, veníamos, por ejemplo, consumiendo bacalao en salazón, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido hacían también estos cartagineses. Estos, los cartagineses, fueron sin lugar a dudas el pueblo preponderante, el pueblo más importante de quizá todos los que se asentaron y que provenían del norte de África o de la zona este del Mediterráneo. Su preeminencia e importancia militar está fuera de toda duda. De hecho, llegaron a rivalizar y a enfrentarse con la propia Roma. No todavía con el Imperio Romano, pero sí en este caso con una Roma que poco a poco va despertando. Se enfrentarán en las denominadas guerras púnicas, pero de momento no nos vamos a centrar en este episodio de la historia porque a él dedicaremos incluso una clase entera en posteriores temas donde lo trataremos también. Simplemente quédate con el hecho de que desde el punto de vista militar la importancia de los cartagineses fue una importancia capital y mayúscula, muy importantes. ¿Qué es lo que nos aportaron? Bueno, ya hemos visto anteriormente que nos aportan, por ejemplo, entre otras cuestiones, el uso de la moneda, que te voy señalando en la pantalla, pero también, y vamos hacia arriba, por ejemplo, también, por ejemplo, el torno alfarero, es decir, el torno a partir del cual se le puede dar forma a la arcilla todavía fresca para elaborar distintos elementos a partir de la misma. Elementos donde se pueden conservar desde bebidas, alimentos, etc. También en este caso hablábamos de la salazón del pescado, de las salinas a partir de la evaporación del agua del mar y lo que queda, la sal procedente del mar, es la que se usa para salar los alimentos y así poder conservarlos en el tiempo también. Por otro lado, también nos quedó el uso del hierro y también la extracción en las minas de dichos metales, no solamente del hierro, sino hemos hablado también anteriormente del estaño y de la plata. Pero también, entre otras grandes aportaciones, destacan las aportaciones en materia de agricultura y de ganadería. Y en materia de agricultura, sin lugar a dudas, nos dejaron enormes aportaciones que todavía a día de hoy siguen siendo joyas de nuestra agricultura mediterránea, como por ejemplo pueda ser desde el olivo hasta la vid. Pero en el caso, por ejemplo, de la ganadería, nos quedó el desarrollo de la domesticación de la gallina. Y aunque no sea quizá muy importante y más bien sea anecdótico, también la domesticación de los gatos como animales de compañías y para combatir algunas que otras plagas en su momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto la llegada de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, cuándo se fueron instalando. Los primeros, los fenicios, después los griegos, por último los cartagineses, y dónde se fueron estableciendo también en base a este mapa que tienes ahora delante de ti en la página 220. Y ahora ya sí, lo único que nos quedaría por terminar es por, bueno, mandarte las actividades de cara al próximo día, ¿de acuerdo? Pues las actividades de la página 221 que tienes delante de ti, vamos a hacer los ejercicios el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Así que, sin más, me despido, esperando verte lo antes posible. Un saludo, un abrazo a todos.